Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. En el marco de su visita a Alemania, el presidente Gabriel Boric también se refirió a contingencia política criolla y en particular al avance de la extrema, en este caso se refirió a lo que me voy a referir, a la política y a la contingencia de la política mundial, más bien, porque en primer orden se refirió al avance de la extrema derecha en las elecciones del Parlamento Europeo, que fueron entre el 6, 7, 8 y 9 de junio. Bueno, ante la posibilidad de un escenario similar a Chile, ahí sí se refirió más a los chilenos, a los contingentes criollos, como le decía, el mandatario afirmó que no le tiene miedo a la democracia. Esto en una ronda de preguntas tras dar una declaración conjunta con el canciller federal de Alemania, que le fue horrible el fin de semana en las elecciones en Alemania, Olaf Scholz, con quien previamente sostuvo una reunión bilateral que tuvo por objeto justamente afianzar las relaciones entre ambos países. En respuesta, el líder de Acción Republicana en Chile señaló a través de su cuenta de la red social X, comillas, Boric se equivoca una vez más. La nueva derecha avanza porque tenemos mejores ideas y soluciones para las urgencias de Chile. Desde Alemania, desde Chile, siempre hay cruces. Siempre que sean cruces con respeto, con propuesta, sin descalificaciones, entre los líderes políticos está bien. Si son adversarios políticos no hay ningún problema, incluso críticas duras unos y otros, porque de eso se puede tratar. Mientras no se caiga la descalificación, se mantiene el nivel que uno espera de la democracia y sus líderes. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente cuando hablamos de democracia nos referimos por esencia a las elecciones. Ahora, la democracia no son solamente elecciones, porque hay quienes a veces hacen democracia y después que se pasen elecciones, después de las elecciones se les olvida, se transforman en unos autócratas o en unos dictadores. Y algunos dictadores se visten de demócratas haciendo elecciones. Pero en fin, aquí hubo elecciones en una democracia plena como la chilena y hubo elecciones ayer primarias, que también es de bastante buena salud hablar de elecciones primarias para municipales. Claro, no fue tan alta la participación, pero tampoco tan baja si lo comparamos con otros procesos similares anteriores. Saludamos a nuestras invitadas de hoy. Nos acompaña aquí en estudio Gloria Hood, presidenta de Evópolis. Gloria, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, Matías. También Paulina Bodanovich está a la distancia, sí, ella es senadora y presidenta del Partido Socialista. Paulina, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías. A ver, primero, si uno mira desde lejos, dice poco más de 6% de participación. ¿Era lo que esperaban? ¿Cómo se ve desde afuera? Algunos dicen, ¿para qué se hacen estas primarias? ¿Vale tan caro? Incluso hay lugares donde hubo que cerrar el comercio, gente que no pudo trabajar. En fin, ¿cómo es la mirada global que hacen cada uno de ustedes, Gloria? Yo creo que es un ejercicio democrático importante. Nosotros hemos tratado de llegar a acuerdo en Chile Vamos para definir el mejor nombre que represente al sector en las elecciones de octubre. Cuando tenemos más de un buen nombre, creemos que lo más sano es que las personas decidan quién va a ser el candidato o candidata. Y eso es lo que ocurre con la primaria. En Chile Vamos tuvimos 20 primarias de alcalde, nosotros participamos como Evópolis en 10, y 2 de gobernadores, nosotros participamos en una. Y creo que la participación fue mayor que la que habíamos visto en otras oportunidades. Sobre el costo, yo tengo que decir que es difícil tomar la decisión de ir a primaria porque eso lo financian los partidos, no tiene aporte fiscal y tiene varias restricciones, pero es un buen proceso democrático para tomar esta decisión que es tan clave, que es quién va a representar con voluntad popular a la propuesta del sector. Sí. Paulina, ¿cómo lo ven ustedes, la mirada retroactiva de lo que ocurrió ayer en la jornada de primarias? Bueno, la verdad es que para nosotros es el cierre de un proceso largo de negociación, donde, como es sabido, ya teníamos instalado más de 280 candidatos a lo largo del país como candidaturas únicas. Y nos faltaba zanjar aquellas comunas que fueron a primarias ayer, 45,
en el caso del bloque oficialista o progresista, porque recordemos que también está la democracia cristiana dentro de este bloque. Y es una buena forma que, por supuesto, nos habría gustado que hubiera mayor participación, mayor difusión e información del proceso, como lo dijimos, pero que evaluamos de una manera positiva en el sentido que para nosotros es el cierre del proceso, a diferencia de la derecha, que recién ahora empieza el verdadero proceso de negociación, donde tienen que establecer si van a tener candidaturas por omisión, si van a tener algún tipo de pacto, o derechamente vamos a tener la derecha dividida en dos o incluso tres, porque el Partido Social Cristiano también así lo ha señalado, que tiene más de 160 candidatos a lo largo de Chile. Por lo tanto, para nosotros como bloque progresista, evaluamos de muy buena manera la negociación y el término de ella, que es con estas primarias que se zanjaron en el día de ayer. A ver, ¿qué es lo mejor y lo peor de una jornada como esta? En el caso de ustedes que tienen, como dice Paulina, tantos temas abiertos, ¿los dejan buen pie para negociar? Menos de los que pareciera. Yo quisiera decir que no es que recién empiece la negociación. Nosotros tenemos acuerdos en más de 280 comunas preliminar y estamos además abriendo esos acuerdos a republicanos y demócratas y amarillos. Así que es una conversación que todavía tiene espacio para depurar las decisiones finales, pero lleva bastante avance y los resultados de la primaria nos confirman nombres en algunas de las comunas, por eso digo son 20 comunas de 346 alcaldías, así que es un número bastante acotado, pero me parece que es un buen ejercicio y creo que sí, la información pudo ser mejor porque el proceso es complejo. Primero porque las personas decían tengo que ir a votar o no. Y no había primarias en todas las comunas. Entonces algunas personas decían sí, hay que ir a votar, pero en tu comuna no hay primaria. Entonces, claro, no se entendía esto, tampoco se entendía muy claramente los bloques. Además había primarias de gobernador en algunas partes y de alcalde, en otras solamente de alcalde. Tenía complejidades que yo creo que no quedaron bien explicadas para las personas. Y quedó, claro, hubo información de CERVEL, a mí me consta, había avisos de radio permanentemente, pero era genérico, hay primarias con correa a votar. A su juicio, Gloria, ¿le faltó al gobierno poner más énfasis en difundir esta primaria o hizo su papel? Yo creo que los contenidos, tal vez ese mismo espacio que se dedicó a convocar a que las personas concurrieran, que supieran que había una primaria, hubiera tenido un poquito más de detalle de la estructura de estas primarias, porque eso era complejo. Y a mí me llamaban para preguntarme, amigos, en fin, ¿tengo que ir a votar o no? ¿Qué se vota? Yo creo que eso pudo explicarse mejor. Paulina, ¿el papel que jugó el gobierno, la difusión, estuvo bien a su juicio? Mira, aquí la primera obligación es del CERVEL. Hoy día CERVEL informó que gastó 434 millones de pesos para la difusión, lo que es evidente que es escaso, insuficiente, y de ello da cuenta que la gente no tenía información, como dice Gloria, en las comunas en que no había primaria la gente estaba preocupada, en fin. Quiero hacer un comentario respecto al GC anterior. Decía ahí, independientes fueron los grandes ganadores de estas primarias. En el caso nuestro, los independientes en el pacto del oficialismo iban adscritos a algún partido, por lo tanto, no hay una lista de independientes, ni hubo independientes puros. Así es que creo que hay que hacer ese análisis más en detalle, donde cada partido diga cuáles son sus candidatos que fueron electos en cupos del partido como independientes, pero aquí no hubo independientes puros como hubo, qué sé yo, en las listas de los constituyentes o en otros casos. Los partidos llevamos candidatos y de ahí el socialismo democrático obtuvo 32 de los 45 cupos, más 2 que sumamos del Frente Regionalista Verde Social, porque ellos van adscritos a la lista con los liberales para los concejales. Entonces, el socialismo democrático más el regionalismo verde sumó 34 de los 45. Vuelvo al tema de si la difusión estuvo bien y le quiero agregar, Paulina, si usted estima que debiera avanzarse hacia un voto obligatorio para primarias. Lo planteó hoy día el presidente de RD, Diego Vela. Sí, no sé si el voto va a ser obligatorio en el futuro.
desde la próxima elección de octubre. Pero más allá de eso, si debiéramos tener primarias obligatorias, esa es otra discusión que a eso me refería. Como las PASO, como las argentinas, digamos. Cómo nosotros somos capaces de llevar todos los cargos que van a elección o a reelección a primarias, porque finalmente esas primarias son abiertas y son simultáneas, por eso se llaman PASO. Son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, vale decir, todos los cargos que se eligen, aún aquellos que están ejerciendo, van a una primaria donde tienen que volver a ganar el cupo. Esa fórmula que se usa en Argentina puede ser alguna que pudiéramos avanzar. Si entonces avanzar a ello, y esto también entendido que estamos discutiendo alguna reforma del sistema político, que sería el momento de hacer un ajuste de este tipo, si no avanzáramos a aquello, al menos tendríamos que avanzar a primarias con una estructura mucho más fuerte de parte del Estado en cuanto a la información, en cuanto al financiamiento, porque las primarias no tienen devolución por voto, de manera tal que el gasto que se hace, ahí hay una brecha entre aquellos partidos que pueden, tienen un patrimonio suficiente como para solventar a costa suya, o aquellos que no tienen patrimonio y que finalmente se quedan en la imposibilidad de difundir adecuadamente. De manera tal que el sistema, por cierto, hay que perfeccionarlo. Hay algunos que piensan que las primarias es la fórmula mágica y que es lo más democrático, y ha quedado demostrado que lamentablemente nuestra democracia tiene imperfecciones y requiere perfeccionamiento, requiere mayor participación ciudadana, mucho más allá de ir a votar de vez en cuando, porque finalmente la gente se desafecta de la política con estos sistemas. Paulina, usted, buen punto el que toca, el de la eventualidad de hacer primarias obligatorias para definir cualquier candidato, pero la verdad es que yo me refería, y le agradezco el punto porque se lo voy a preguntar a Gloria también, pero me refería la verdad en el voto obligatorio, porque ayer los ciudadanos, los que en nuestras comunas había, en mi caso no ocurrió, pero si en mi comuna hubiese ido, yo no estaba obligado a ir a votar. En octubre es voto obligatorio. Sí. Este no era un voto obligatorio. ¿Usted sería partidario de tender hacia un voto obligatorio en primarias? Bueno, ¿Me escuchó, Paulina, no? Sí, o sea, si vamos a tener voto obligatorio, me parece que en la primaria también tiene que haber voto obligatorio. Perfecto. Gloria, primero lo del voto obligatorio o no para primarias, o sea, para el ciudadano, y lo que plantea Paulina, que es interesante, caminar hacia un sistema donde cada candidato que llega a la papeleta fue fruto de una primaria, como ocurre en las PASO de Argentina, ¿o a usted le parece que eso ya es mucho? Bueno, lo ideal es que la voluntad popular sea la que defina los candidatos y después finalmente la persona que sea electa. Y lo más ideal sería que por conciencia cívica las personas vayan a votar masivamente, que tengan la claridad de que su voto determina quién va a dirigir su comuna, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay una manifestación de un vacío que requiere también educación cívica, yo creo, y más que hacer obligatorio, yo creo que es despertar esta conciencia. También es la obligación de los partidos atraer a las personas, hacer ver lo importante que es que cada ciudadano tome una decisión respecto a quién va a ser candidato finalmente. Creo que hay un vacío, ahí no es todo nada. Creo que falta, sin duda, marcar esa responsabilidad ciudadana, que es un derecho y debería ser un deber, pero creo yo que teniendo conciencia de por qué es importante que cada uno vote, elija y tome decisiones sobre quién va a regular su comuna. Ustedes, la oposición de Chile Vamos, porque hay más oposiciones, participaron de 20 primarias. Sí. ¿Cuántos votos sacaron? ¿Se suman todos los votos de Chile Vamos? Entiendo que ahí, sí. No sé si tienen los votos, pero entiendo que ahí les fue... Ciento y tantos mil. ¿Lograron ciento y tantos mil? Sí, 120. Sí. ¿A ustedes, Paulina, cuántos votos generales sacó la coalición de centro-izquierda e izquierda? ¿Se sienten satisfechos? No me acuerdo. ¿Se sienten satisfechos con la convocatoria? Porque ahí hay un punto relevante. Ustedes iban en 40, iban en 40 comunas y entiendo que tienen incluso menos votos unitarios que la derecha. ¿Ahí sienten que tienen alguna tarea pendiente? 112.000. Fuimos en 45 comunas, claro, y
Mira, aquí la verdad es que las comparaciones son complejas porque no son las mismas comunas. Es bien difícil Claro. que uno pueda hacer comparaciones dentro de las coaliciones. Por eso nosotros nos fuimos desde el socialismo democrático de aquellos que salimos a celebrar resultados, porque en realidad es una muestra muy pequeña de lo que es el universo electoral. Lo mismo ocurre con la comparación con la derecha. Por lo tanto, la verdadera muestra va a ser el 27 de octubre y ahí, desde el progresismo, creemos que tenemos ventajas en el sentido de que tenemos candidatos que son de los territorios, son de las comunas, son personas con arraigo local. A veces no son nombres tan rimbombantes como los que suenan por el lado de Chile Vamos, en el sentido que son liderazgos nacionales, pero que no tienen arraigo con las comunas. Hemos escuchado, por ejemplo, en el caso de Maipú, varios nombres de exministros. Ahora Rodrigo Galilea ayer decía que es una mujer, pero no vamos a decir quién es. Entonces, la verdad es que no hay una consistencia con lo local. Nosotros confiamos en que las candidaturas únicas que tenemos proclamadas ya prácticamente en el 90 y tantos % ya están trabajando en las comunas y que van a ser capaces de transmitir un proyecto progresista, un proyecto humanista que está centrado en la persona, en el bienestar de los ciudadanos, con un énfasis, por cierto, en la seguridad, que es la gran preocupación que tenemos todos los chilenos y chilenas, y con un marcado énfasis en la probidad y la transparencia de los recursos municipales que tienen que ir destinados a las personas y no caer en estos tipo de mal uso, delitos que hemos visto durante tantos meses o años ya con varios candidatos o alcaldes más bien en tribunales. Estaba buscando aquí algunos datos. Paulina, en la interna, en la micro de ustedes, en la microelección me refiero, no en la micro. Porque muchos analistas han dicho que la subcoalición de Partido Comunista más Frente Amplio logró un buen rendimiento frente al socialismo democrático. En Providencia, la exministra Villegas perdió, por ejemplo, frente a la candidata Fernández del Frente Amplio. Tenemos Nicolás Hurtado, del Partido Comunista en la Florida, también que logró ganar. Tenemos Peñalolén, que el candidato del Frente Amplio logró ganar. Es decir, sacaron muy buenos resultados. ¿Ustedes sienten o resienten el resultado de ayer respecto de sus socios de coalición? ¿Cómo podríamos resentirlo si precisamente buscamos esta fórmula para zanjar diferencias y buscar el mejor candidato o candidata de cada una de las comunas? Por lo demás, hay ventajas comparativas. En el caso de Miguel Concha, él fue un candidato que obtuvo una extraordinaria votación. Sí, en la ocasión anterior estuvo a punto de ser electo. En el caso de Providencia, la candidata es la concejala en ejercicio, de manera tal que aquí se le ofreció a la ciudadanía elegir, y por eso digo que es injusto hacer estas comparaciones de quién es el vencedor. Aquí el gran vencedor desde el progresismo es la unidad con que hemos enfrentado todo este proceso que desde nuestra perspectiva ya está terminado, porque tenemos candidatos o candidaturas únicas prácticamente en todo el país, quedan por zanjar 5 o 6 comunas, nada más que eso, y por eso digo, con diferencia respecto de lo que es la situación de la derecha, que hoy día, ahora, recién empiezan a debatir cuáles van a ser sus candidatos, y yo dificulto que vayan a tener candidaturas únicas. Lo decía Gloria, Chile Vamos tiene un diseño con 280 candidatos, pero en ese diseño no entra Republicano y hasta ahora tampoco entra el Partido Social Cristiano, de manera tal que la fórmula de cómo van a hacer ese calce, cómo ese puzzle va a calzar, yo la veo muy difícil, porque he escuchado a Rojo Edwards del Partido Social Cristiano señalar que ellos tienen 160 candidatos y que no están disponibles para que les entreguen graciosamente algunos cupos, sino que quiere negociar sentado en una mesa que al parecer tampoco existe, porque él pide todo esto por la televisión, así que me parece que el diálogo en la derecha está bastante difícil. A ver, aquí está Gloria. ¿Qué tan difícil está? Porque la verdad que tienen un montón de mesas abiertas todavía. Sí. La primaria fue una posibilidad de zanjar. Fue duro. Yo me acuerdo esa noche donde ustedes, Paulina, llegaron a esos acuerdos. No se sabía qué es lo que iba a pasar ahí, pero el hecho que ahí está, zanjado, sellado. En el caso de ustedes está muy abierto, es cierto. ¿Cómo van a resolver, por ejemplo, los conflictos de republicano y el social cristiano por fuera? A ver, una característica de una buena negociación es que se cuide la forma y el contenido, y que no se
divulgue antes de tiempo ningún acuerdo. Así que yo le diría a Paulina que confíe, que la derecha lo está haciendo bien, estamos trabajando muy fluidamente, en buena relación con los demás partidos también. Los casos por resolver son pocos y estamos a tiempo para resolver junto a Renovación Nacional y la UDI. Pero y ¿qué pasa republicanos también hay una conversación que está en curso y también con amarillos y demócratas, particularmente con demócratas, y que están cerca de converger. Ahora, es difícil porque es un puzzle que hay que cuadrar por muchas partes, pero está avanzando bien. Yo no tengo la preocupación que tiene Paulina. No sé si es preocupación de Paulina, es una crítica, pero ¿usted siente que están por vías distintas, tan avanzados como Por Paulina? supuesto. Sí, ¿Siente que están ellos? Lo que yo desmiento totalmente es que ahora recién nos vamos a poner a conversar. Eso no es así. Esto viene en conversaciones hace tiempo y eso nos ha permitido depurar listas y empezar a cuadrar estas expectativas de los otros partidos con las posibilidades nuestras también y con un criterio que es el que hemos mantenido transversalmente y a lo largo de todas estas conversaciones, es llevar al mejor candidato o candidata del sector. Y ese es el criterio que manda. En la izquierda o centro-izquierda no está libre que le salga un competidor por fuera en su sector, que no haya querido ir a primaria. Pero probablemente puede ser más excepcional. En el caso de ustedes, ¿me descarta de que vaya a ser la norma y que si hay gente por fuera de los partidos vaya a ser... o sea, ¿usted está en condiciones de decir que va a ser excepcional? No, lo que pasa es que si alguien decide juntar firmas, ir por fuera y competir y no lo hace en acuerdo, por ejemplo, con el sector... Claro. Si a la izquierda también le puede pasar. Claro. Paulina no tiene el tenemos control ninguna de herramienta eso. para impedirlo. Pero sí, generalmente uno busca una conversación. ¿Va a ser la norma o la excepción? No, yo creo que casos particulares. Casos particulares. Sí. Y cuando yo digo es distinto, Matías. Gloria. Matías, es distinta la situación de alguien que junta firma y va por fuera a la situación que tiene la derecha. La derecha hoy día tiene un pacto llamado Chile Vamos, al cual pretende por omisión sumar a republicanos y por omisión sumar a el Partido Social Cristiano, es decir, donde va un candidato de Chile Vamos no debiera ir uno de los otros partidos. Esa conversación es la que no se ha hecho y no ha cuajado, y yo veo con alta dificultad que la logren en 45 días que quedan para inscribir las listas. Aquí hay que hacer listas de core, listas de concejales, hay que ver el tema de los gobernadores, por lo tanto, cuando siempre se ponen los énfasis en el oficialismo y se trata de instalar que hay una división y hay poco avance, yo lo quiero decir categóricamente, nosotros hemos logrado un pacto histórico, inédito, de amplia transversalidad desde la democracia cristiana al Partido Comunista y tenemos ya el 90 y tantos % de los candidatos municipales proclamados. Por lo tanto, tenemos una oportunidad desde la unidad y eso es lo que yo celebro en el día de ayer de las primarias, que es el cierre de un ciclo unitario donde estamos enfrentando a la derecha y a la ultraderecha, porque la ultraderecha no ha crecido solo en Europa, también crece en Chile, y eso es la verdadera motivación que tenemos de que no avance y que nosotros, nuestro proyecto progresista, también lo podamos hacer trascender dentro de las comunas de nuestro país. ¿Ustedes tienen riesgos, avisoran riesgos de algunas personas que se vayan por fuera en su sector? Que no hayan participado ayer en las primarias, porque si fueron las primarias no pueden ir por fuera. Mire, en nuestras primarias, por ejemplo, en el caso de Talcahuano, participaron personas independientes. Por lo tanto, nosotros hicimos este esfuerzo incluso con los independientes de sumarlos a esta tarea. Evidentemente, es un derecho que tienen las personas de poder juntar las firmas y levantarse como candidatos, pero es difícil que una candidatura que es respaldada por 11 fuerzas políticas vaya a tener viabilidad y, por lo tanto, nosotros tenemos confianza en que nuestro bloque es un bloque que tiene una alta posibilidad de elegibilidad y en eso estamos trabajando, buscando también un programa que identifique a nuestros candidatos y candidatas a lo largo de Chile, que tengan un sello que nos distinga respecto de la derecha. Por último, Gloria, ¿la ultraderecha crece en Europa? ¿Crece aquí en Chile también igual? Crece en Europa y nosotros lo que estamos tratando de fortalecer es una propuesta de centro-derecha liberal, en particular nosotros, y dentro de Chile Vamos, y en eso es que estamos trabajando. Creo que hay una oportunidad de crecimiento hacia ese sector
hacia demócratas, amarillo, un sector más de centro, que amplía el rango de la derecha desde lo más conservador. Y en los pactos yo quería tranquilizar a Paulina, que tiene mucha inquietud aparentemente sobre la forma en que avanzan nuestras conversaciones. Están avanzando bien. No, yo no tengo las aprehensiones o la información que ella tiene respecto a que no ha habido conversaciones. ¿Le van a alcanzar los 45 días, dice usted? Por supuesto, tenemos que alcanzar, sí, de eso se trata. Bueno, ahí el tiempo lo dirá. Paulina Bodanovich, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gloria Hood, gracias por estar aquí con nosotros. A las dos, muy buenas noches. Buenas noches. Que estén muy Muy bien. buenas noches. Chao, Gloria. Chao. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? Los graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Elecciones europeas entre el 6 y el 9 de junio terminaron ayer. Elecciones que dan mucho que hablar básicamente en dos perfiles o en dos ámbitos. En el ámbito continental, de hecho, son las elecciones al Parlamento Europeo, pero también tienen su repercusión interna. ¿Qué pasa en cada país respecto de cómo le fue a los representantes de ese país en el Parlamento Europeo? Solo decirle que dimitió el primer ministro belga. El presidente francés pidió adelantar las elecciones. En fin, suma y sigue muchos partidos que han tenido que dejar sus cargos por los malos resultados. Y otros celebran por los buenos resultados, pero a nivel local. Está con nosotros Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. A ver, miremos lo general, en eso quedamos, ir de general a particular, el efecto europeo de este Parlamento, ¿no es cierto?, que elige a 720 escaños, ¿no es cierto? Sí. Y el partido ganador, el que logró más escaños, es el Partido Popular Europeo, que es la centroderecha. Eso. Segundo, socialistas y demócratas, y ese Partido Popular sube 4 escaños, o sea, gana un margen. Eso. El Partido Socialistas y Demócratas es el segundo, logra 135, pierde 19. Eso. Y luego, esos dos son los principales, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el panorama europeo después de esto? Bueno, decirles que son unas elecciones bien importantes porque son los segundos comicios con más personas moviéndose a votar en el mundo. Hay que decirlo que solamente en la India podemos encontrar una elección mayor. Son 370 millones de electores, es gigantesco, que en este caso concurrieron a menos del 50%, fue un 49.5%. O sea, disminuyó respecto a la elección de 2019 para elegir estos cargos que son cada 5 años, que son los representantes al Europarlamento con sede en Estrasburgo y Bruselas. Definitivamente, diría yo, tal como salen los titulares del programa, que se ha consolidado la denominada por algunos ultraderecha, por otros derecha radical y populista, etcétera, pero se ha consolidado porque las dos formaciones con grupo parlamentario más o menos obtienen un 18%, saltaron de un 15 a un 18%, pero ahora hay algunas por fuera de esos grupos parlamentarios que le hacen aumentar a un 21, 22%. Es decir, si antes tenían un sexto, ahora tienen entre un quinto y un cuarto, alrededor de un quinto, un poco más. Lo que significa que hay una consolidación, va creciendo. Hay algunos medios catastrofistas que han dicho que se trata de la fulminación, que la ultraderecha ya gobierna en Europa. No es tan así, pero ciertamente han tenido un avance. Y lo que es el acuerdo, el consenso centro-derecha y centro-izquierda, se ha ido desgastando. La centro-derecha, el Partido Popular, efectivamente avanza en 0,5 puntos, 4 escaños. 2,5 retrocede puntos la socialdemocracia, con 354 escaños, y
los liberales del centro, los centristas liberales, estos son los que más pierden, perdieron 29 escaños, podríamos decir son los de Macron, para decirlo de alguna manera. Esos fueron absolutamente laminados. Ya, logran la tercera, pero pierden 29. Pierden muchísimo, claro, muchísimo. La comparativa muy mal. Y en esa pérdida, lo que al fondo, los grupos que controlaban los últimos 5 años el Parlamento Europeo, eran podríamos decir, esta alianza entre centro-derecha, centro-izquierda y centro, populares, socialdemócratas y liberales, sigue siendo mayoría, pero ahora disminuido. Entonces, ahora tienen 400 aproximados escaños. Para tener la absoluta necesitan 361, pero con esos 400 les alcanza, pero yo creo que ahora van a tener que conversar más con algunos sectores a la derecha, o algunos sectores a la derecha van a querer ser incidentes. Una última cosa, Matías, decirte que no olvidar que esto, sin embargo, esta telenovela, vamos a ver su desenlace alrededor de finales de este mes, porque el 28 y 29 de junio se reúne el Consejo de Europa, los jefes de Estado, y son ellos los que articulan cómo van a quedar designados los altos comisionados y la presidenta de la Comisión Europea, que en este momento es Ursula von der Leyen. Hace 5 años atrás hubo una negociación, ahora va a ser más difícil. Ahora, lo que se ha llamado genérico la ultraderecha, tampoco son todos lo mismo. También hay subgrupos que me gustaría ver si tú nos puedes explicar. Porque está el grupo de conservadores y reformistas, el CRE, que es tipo Vox, ¿no es cierto? Sí. Y están después los Identidad y Democracia, esos más tipo los Le Pen en Francia. Eso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Bueno, para no decirle que son solamente ellos todos de la extrema derecha. Que probablemente quien lidera el grupo de conservadores y reformistas, donde antes estuvieron los Tories, los conservadores británicos y que ya no están, quien lo lidera es Giorgia Meloni, por derecho propio, porque además es la presidenta quien dirige, quien gobierna, no la presidenta, la primera ministra italiana, y por lo tanto ella de alguna manera lidera el grupo y efectivamente está Vox. Y el otro, que es Identidad y Democracia, es básicamente liderado por Meloni, por Le Pen, por Le Pen, exactamente, y tiene a otros participantes como el partido La Lega italiana. De Matteo Salvini, exactamente. La Chega portugués, etc. En cualquier caso, yo diría que los primeros, los liderados por Meloni, conservadores y reformistas, son más atlantistas. Es decir, están muy conscientes de una alianza occidental liderada por Estados Unidos. Y en ese sentido también, de alguna manera, cuestionan algo este eje franco-alemán, pero siempre bajo la alianza occidental. Y en cambio, Identidad y Democracia de Le Pen tiene una cierta ambivalencia, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, y tiene lazos con Putin. Ahora, siempre hay grupos a la derecha de estos. ¿Se dividen entre europeístas y no europeístas? ¿Hay algunos que serían de estos dos grupos de extrema derecha, alguno que sea partidario de salirse de Europa, por ejemplo, tipo Brexit? Tienen un origen... ¿Hay un clivaje ahí? Tienen un origen euroscéptico. Por eso es que se habla europeístas versus euroscépticos, y todos estos dos grupos en algunos momentos hicieron serias críticas a Europa respecto al euro, respecto de la potestad de la Comisión, de esta supranacionalidad que le hacía absorber soberanía. Todos tienen un origen en aquello, pero ciertamente en los últimos 10 años algunos han ido logrando posiciones de poder y de alguna manera han entrado en una lógica de diálogo. Y por lo tanto, Meloni, de conservador y reformista, hoy día está mucho más propensa al diálogo en lo que es la comunidad, la Unión Europea. Lo que es Identidad y Democracia de Le Pen, en cambio, es mucho más euroscéptica y tiene un juego más amplio. Pero yo te quería decir que incluso, yo creo que hay dos resultados que sí me parece que debieran encender alguna alarma. Uno, lo que ha pasado en Francia. Mencionabas Bélgica, pero lo de Francia es fuerte, porque dobló. Sí. Le Pen dobló a Macron. Exactamente. Y al fondo presiona sobre nuevas elecciones que Macron ha llamado. Ahora fin de mes. Así es. Y al mismo tiempo lo que pasaba en Alemania. Porque en Alemania, Alternativa para Alemania, el partido, podríamos decir, posfascista, era parte de Identidad y Democracia de Le Pen. Y lo han echado. Es un grupo que además tiene
de alguna manera, acusaciones judiciales, está en tribunales por participar en complot. ¿Y cómo le fue? Y ese grupo, después del Partido Demócrata Cristiano, centro-derecha alemán, es el segundo. Dejó en tercer lugar a los socialdemócratas que gobiernan con Scholz. Olaf Scholz. Entonces, son el segundo, además, campeando en la ex-Alemania democrática. Tuvo un crecimiento enorme. Sí, yo creo que los crecimientos más impresionantes fueron los de Le Pen y también los de Alternativa para la Democracia, por el número de diputados que eligen. La caída de los verdes y el alza de estos grupos más de derecha, para algunos los hacen pensar que el ciudadano medio europeo está cansado, desgastado o contrario a lo oneroso que ha resultado un montón de políticas tendientes a políticas medioambientales, lo costoso que es, alguien me decía hoy día, de que te obliguen a cambiar la calefacción en tu casa a una más sustentable, que a quién le puede parecer malo de que eso ocurra, pero distinto que te lo hagan pagar a ti. Es decir, que todas las políticas medioambientales más progresistas están resultando demasiado caras para las familias y para la gente. ¿Tú ves hay mucho de eso. Yo diría que hay una evolución. Ya en el siglo XXI vimos una serie de indicios respecto a un malestar que se estaba incubando en la sociedad, cuando precisamente hay algunos referéndums que pierde lo que posteriormente iba a ser la Constitución Europea de Lisboa, pero donde perdió en un primer momento en Francia y otros lugares, donde precisamente muchas personas dijeron es que al final pagamos los ciudadanos y esta Unión Europea es para las empresas. Y pagamos muy caro, vamos Sí. demasiado rápido a costo nuestro, Pero dicen ese malestar que parecía anclarse más bien una crítica de izquierdas, mira lo que estoy diciendo, finalmente es capturado por las nuevas derechas radicales y populistas y de alguna manera reclaman muchas cosas o cierta desprotección en la que estaría la ciudadanía. Pero la Unión Europea nace en los años 50 producto también del trauma de una guerra, donde los que estuvieron combatiendo entre sí apuestan por la unidad. Entonces hay una serie de razones que se pueden escribir. La situación económica, mucho desempleo ciertamente es un punto, particularmente jóvenes. Ingresaron un par de millones de jóvenes a votar que aparentemente estarían votados precisamente por esta derecha radical y populista. Y al mismo tiempo, yo diría que también hay razones psicológicas, ¿no? de una excesiva tecnocracia y burocratización por parte de cómo se ve desde la ciudadanía, que la hace distante. Se paga más, en algunos casos también hay unos formularios increíbles. A mí me hablan que los agricultores, muchas veces en Europa, que son protegidos, entonces uno tiene que decir, sí, pero son protegidos. Nosotros hemos tratado de libre comercio y la agricultura europea es protegida. Pero ellos sienten que tienen que pasar una serie de trámites burocráticos hacia los kafkianos que los va alejando de la Unión Europea y de lo que significa. Así que hay múltiples razones y el punto es que ha sido parte del euroescepticismo el que ha logrado capitalizar las elecciones de estos 4 días. España es otro país que vale la pena mirar en particular porque nuevamente el gobierno, que hoy día está en el ejercicio del poder, en la Moncloa, el Partido Socialista, en coalición obviamente, no logra ganar, vuelve a perder, como en la última elección interna, vuelve a perder frente a sus rivales. Ahora un poco más, sí, porque ahora el Partido Popular Español llega a un 34% aproximado, un poco más. 34,2, claro. Por lo tanto, subió 1 y fracción. Subió 9 escaños. Y sube esa cantidad de escaños y en cambio los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, baja el 30% respecto a la última elección, que no se hizo exactamente comparable. Algunos dirán que es peras y manzanas, habría que compararla con la última elección europea. Pero baja, lo cierto es que baja un escaño. Pierde un escaño. Pierde un escaño. Entonces, por un lado tenemos un grupo que tiene más representantes y otro que pierde uno. Sin embargo, la debacle de los grupos del centro, en mi opinión, va por más el lado liberal y particularmente en Francia, y ciertamente los socialdemócratas retroceden, pero no en la cantidad que retrocedieron los liberales. Respecto a España, recordaremos, se eligen 61 representantes, esto es bien interesante por país. Ni un país elige menos de 6, ni más de 91. Y tiene que ver con el tamaño de población. Exactamente. España elegía 61 y evidentemente esta elección es el que más colocó más representantes, colocó al Partido Popular. Lo que ocurrió puede
complejizar más las aguas en España, que en lo político ya están en puntos sumamente tensionados de oposición con gobierno? Un gobierno que está ahí bien débil, bien vulnerable con lo que pasa con los independentistas. ¿Puede ser un golpe de gracia para el gobierno que hoy día está en el poder? Pues yo creo que van a pasar varias cosas en Europa y en España en este mes de junio, que es el preverano. Están todos pensando en parte en las movidas políticas, porque ya julio y agosto se ralentiza. Se frena. Entonces vamos a tener en estos días, en pocos días más, la constitución de lo que es la Generalitat, el gobierno, y va a ser bien importante que logre hacer gobierno hoy. Sin embargo, ciertamente en España, como dicen ellos y ellas allá, las cuestiones están muy crispadas. Muy crispadas, y incluso ha salido un grupo a la derecha de Vox. Siempre es posible, ¿no? Siempre. Que se acabó la fiesta. Así se llama, ¿no? Se acabó la fiesta, que también está suscitando de alguna manera atención, porque en general estos nuevos grupos buscan llamar la atención golpeando la mesa. Bueno, no hemos mencionado un factor que fue bien clave en la discusión y lo que se votó, el factor inmigración, que es presente en el mundo entero, en las elecciones norteamericanas, en Latinoamérica, pero aquí en Europa el factor inmigración jugó un rol muy importante. Muy importante. Ahora, lo que básicamente el tema migratorio tiene un componente islamofóbico, lo voy a decir de esa manera, en Europa, en el sentido de que muchas de estas formaciones nacionalistas lo que básicamente han vociferado es que los musulmanes, ya sea africanos o medio orientales, están de alguna manera, entre comillas, invadiendo, yo no pienso aquello, pero sí lo dicen así, invadiendo Europa. Claro que yo tengo que recordarles que hace algunos decenios atrás, hace un siglo atrás, el problema eran los judíos, ahora son los musulmanes. Es complejo, porque también mucha de esa gente que va hasta allá, lo que pasa es que también hace algunos trabajos que muchos europeos ya no quieren hacer. Francia probablemente es el país que más afectado por esa temática. Y Alemania. Y Alemania, claro, Alemania que tuvo 1 millón de inmigrantes en la época de Merkel, en un año. Donde además, sí, además tenemos una Alemania que tiene este partido que yo diría que es posfascista, que es el Partido Alternativa para Alemania, donde la cuestión migratoria fue discutida en la época de Merkel. Sin embargo, quien está de alguna manera recibiendo el embate del descontento es el canciller actual en funciones. De cualquier manera, lo de Francia llama la atención, porque lo que se sabe es que Macron está llamando a un frente popular. Mira cómo nos reencontramos con la historia, es decir, un frente de todos contra esa ultraderecha lepenista. Ello supondría reunir a liberales, a derecha tradicional, los gaullistas, neogaullistas en Francia, y a socialistas. Vamos a ver si sale. Yo, lo de los gaullistas, no estoy muy claro que lo acepten, pero esa es la idea. Podría haber una nueva cohabitación allí en Francia en estos grupos. Así es, claro. Ya ocurrió con Chirac y Mitterrand, ¿no? Sí, así es. No sería ni de lejos la primera cohabitación, pero con un componente de un euroescepticismo. Yo sí me atrevería a decir, sí tengo ciertas o sea, soy cuidadoso cuando hablo de Meloni respecto a que ya se ha venido a dialogar y a entrar en la lógica europea. Respecto a Marine Le Pen, yo creo que sí estamos hablando de una ultraderecha nacionalista, que aunque se ha ido ayornando, ya no es lo mismo que el Frente Nacional de su padre, es claro, que si ese sí era neofascista, en mi opinión. Esta es una derecha radical y populista, la de Le Pen actual, la de Marine, que sí tiene muchos elementos euroescépticos, y esa cohabitación sería llamativa, por decirlo de alguna manera. Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias, como siempre, por estar aquí, compañero. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento, ojo, comunas que no tendrán clases este martes por un sistema frontal. Quiero revisar, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos habrá un nuevo frente, fuertes lluvias y viento. Quiero revisar cuáles son en detalle, 24horas.cl.
CL, perdón. Y a propósito, revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago esta semana. Mañana martes tendrá una máxima probable de 14 grados y una mínima de 7 con cielo cubierto. La lluvia aparece para el miércoles y jueves con máximas de 13 y mínimas de 8. El viernes ya un poquito de sol asoma por ahí, ya nublado. Viernes y sábado máximas de 15 y 14 grados, mínima de 6 grados. Y escucha usted de fondo a Sir Paul McCartney. Sí, porque tras 5 años de espera, el reconocido músico, el ex-Beatles, regresa a nuestro país con su celebrada gira que comenzó en 2022, Got Back. La última vez que Paul McCartney visitó Chile fue el 19, ya hace sus buenos años, donde aseguró volver a pisar nuestras tierras para complacer a todos sus fanáticos. Lo prometido es deuda y McCartney aterriza en Chile, entonces el próximo viernes 11 de octubre, para que lo anote, de este año, ahora en octubre, en el Estadio Monumental en Santiago. Sobre las entradas, también anote bien, la presentación del ex-Beatle tendrá 2 preventas. Una el martes 18 de junio, es decir, el próximo, no mañana, el próximo, y otra el jueves 20 de junio, mientras que la venta general partirá el 21 de junio a las 11 de la mañana. Siempre es imperdible la presencia de un tipo de esta categoría, como Paul McCartney, que no viene a Chile todas las semanas, ¿no es así? Así que una gran oportunidad para ver a McCartney y revivir el sueño de los Beatles, que no es poco, ¿no? Con McCartney nos vamos, nos despedimos, agradecemos su atención, que tengan muy buenas noches. Gracias por venir.